Es enorme, se ve ruda. Tiene motor V8 y sí, también se toma la gasolina como si fuera agua. Pero la Chevrolet Tahoe 2007 sigue siendo la reina de muchas calles y hay quienes no la cambian por nada. Es una joya que aguanta todo o un gasto con llantas que solo te va a durar dolores de cabeza. Pero mira, tiene casi 20 años, pesa más que tu suegra y consume gasolina como si fuera soda. Pero también es uno de los subs más queridos por los que aman lo rudo, lo espacioso y lo americano. Hoy te cuento todo sobre la Chevrolet Tahoe 2007. ¿Aún vale la pena comprar esta bestia? Pues quédate porque hoy lo vamos a poner demasiado interesante. Diseño exterior. Con esa mirada cuadrada y dominante, esta Tahoe dice sí, tengo presencia y qué. En 2007, Chevrolet rediseñó la carrocería para hacerla más moderna sin perder lo clásico. Faros grandes, parrilla cromada, defensas robustas y una altura que intimida a los sedanes. Y si trae rines más grandes o es la versión Z71, ya se siente como si lo manejara la DEA. Interior y comodidad. Y créeme que adentro hay espacio para todos, literal, hasta para tus primas y el perro y los compas del Costco. Tiene versiones con 7 y 8 asientos dependiendo si trae banca o asientos tipo capitán. Los acabados, pues bueno, son duros pero demasiado resistentes. Si traes la versión LTZ o Premier, sí, existían con nombres distintos. Tienes asientos de piel, aire acondicionado, trizona, sistema de entretenimiento y hasta quemacocos. Eso sí, no esperes pantallas táctiles o asistente virtual. Aquí si quieres bajar una ventana, usas un botón, compa. Motor y desempeño. Debajo del cofre vive un motor V8 de 5.3 litros que ruge como león viejo, pero fuerte. Tiene 320 caballos de fuerza dependiendo de la versión y tracción trasera o a veces 4x4. Esta camioneta no es rápida, pero sí demasiado poderosa. Remolca hasta 3.500 kilos, lo cual es brutal para su año. La transmisión automática de 4 o 6 velocidades es confiable, pero ojo, si no le han dado el mantenimiento requerido, puede darte demasiadas sorpresas. Manejo y seguridad. Pues mira, manejarla es como conducir un mini tanque. La suspensión es suave, absorbe bien los baches, pero ojo, en curvas se siente su peso y el frenado no es su punto fuerte, sobre todo si va cargada. En cuestiones de seguridad, trae frenos ABS, bolsas de aire frontales, control de estabilidad en versiones altas y sí, sensores traseros que a veces suenan hasta como un globo volando cerca. Precio y mantenimiento. En este año 2025 puedes encontrar una Tahoe 2007 entre $6,500 a $11,000 según su versión, estado y kilometraje. Y lo bueno, las partes son fáciles de conseguir y lo malo, no es barata de mantener si no la cuidas. ¿Y la gasolina? Pues bueno, si la usas para el trabajo, viajes o familia, créeme que te va a rendir. Esta belleza te va a dar entre 6 a 8 kilómetros por litro si eres tranquilo, pero si le pisas, pues ni hablamos. Pero también puede remolcar hasta 3.500 kilos, cargar a 8 personas y llevar cosas en el toldo. Y el mantenimiento, pues es muy fácil de encontrar las refacciones. Hay miles de talleres que ya conocen esta camioneta, pero debes de estar pendiente de ciertos puntos, como la suspensión delantera, los sensores eléctricos y cambios de aceite de transmisión si quieres que dure. Y algunos tips importantes es que tienes que revisar la caja automática porque puede fallar si no se le cambia el aceite a tiempo. Y ojo con los sensores, el sistema de 4x4 y las suspensiones de aire porque sí aplica. Seguridad y tecnología. En seguridad trae frenos ABS, bolsas de aire frontales y sensores de reversa, que en el 2007 ya eran un lujo. Algunas versiones más equipadas incluyen control de tracción, control de estabilidad y asistencia de frenado. Y ojo, no esperes sensores de punto ciego o cámaras 360. Esta es tecnología 2000era, pero para su época era un sub bastante completo. Versiones disponibles y diferencias. Esta Tahoe venía en versiones LS, LT y LTZ. La LS es más sencilla pero más funcional. La LT ya incluye piel, mejor sonido y detalles más cromados. La LTZ, la más equipada, con rines grandes, asientos calefactores y hasta sistema Bose. También había paquetes especiales como la Z71 o versiones con suspensión de aire. Entonces, ¿vale la pena la Chevrolet Tahoe 2007? Depende de lo que busques. Si quieres una sub que aguante lo que sea, con motor potente y gran espacio, esta bestia sigue siendo una joya. Solo tienes que cuidarla y revisa bien todo lo necesario antes de comprarla. Y ahora déjame en los comentarios, ¿tú la comprarías o mejor vas por algo más moderno? Y si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete porque se vienen más reseñas sin filtro y con humor, como debe ser.